Ahora sí estamos listos, ya comenzamos la grabación. La idea de lo que vamos a ver ahorita, quiero aclarar desde el principio, no es un curso de estadística. No es un curso donde se vaya a ver distribuciones de probabilidades o muestras o ese tipo de cosas. Es un curso que requiere un poquito de matemáticas, requiere, por ejemplo, análisis. Ustedes vieron un curso con Boris, ¿verdad?, de análisis real o análisis matemático, ¿verdad? Seguramente en ese curso aprendieron lo que son conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos compactos. Ese tipo de conocimiento requiero que tengan para esta clase, ¿sí? Un poco de conocimientos de análisis. El curso es de probabilidad y realmente es teoría de la medida. Pero teoría de la medida desde el punto de vista de la probabilidad, ¿no? De hecho, una persona que tome este curso puede comprender un libro de teoría de la medida. Los nombres quizás sean diferentes, pero los teoremas son exactamente los mismos, como lo veremos a medida que vayamos avanzando. Buenas tardes. Ahora bien, me falta aquí el lapicito. Vamos a basar el curso en un libro de Sidney Resnick denominado, ya se me fue una hojita que tenía, un libro denominado A Probability Path. Probability Path. El autor es Sidney Resnick, el cual lo conocí en una ocasión. Le dije que me autografiara mi libro. Por casualidad sabía que lo iba a conocer, entonces cargaba mi libro. A Probability Path, este debería ser P mayúscula, pero un camino de probabilidad. Este libro tiene 10 capítulos, vamos a ver los 5 primeros. ¿Sí? Voy a mandar tarea para cada capítulo. Es decir, si mando una tarea por capítulo, deberíamos tener en teoría 5 tareas al final. Lo bueno de esta, yo tomé este curso del mismo libro, tengo las tareas resueltas en mis apuntes. Entonces puedo yo compartir esas tareas resueltas y cuando yo hice los deberes con los demás. Una de las cosas de estos deberes, de esta tarea, de esta materia, es que me tomaba bastante tiempo. Porque no es una materia tan fácil, tampoco es que sea tan difícil, pero muchas veces las personas estadísticos prefieren la estadística pura, ¿no? Esto es más matemático. ¿Es que se ve al inicio de un doctorado en estadística o al final? En intermedio. Normalmente uno supone que ya tiene ciertas cosas. El segundo año yo cogí estos cursos. El segundo. No era obligatorio para la maestría, era obligatorio para el doctorado. Vamos a comenzar el día de hoy con teoría de conjuntos. Cosa que quizás ustedes como politécnicos deben de saber bastante. Sobre todo si han dado clases en el prepolitécnico. Antes de eso, las políticas del curso. Se van viendo las políticas de calificación. Vamos a hacer 20%, 30% de los deberes. Perdón, 15% de los deberes, porque quiero ver si al final de cada capítulo, aparte de un deber, les tomo una pequeña lección. Entonces, 15% de los deberes, 15% de lecciones y 70% el examen final. El examen será el último día de clase, que es el 24 de agosto. ¿Sí? Las lecciones que tome espero que sean pequeñas. Estoy pensando en lecciones de 15 a 20 minutos, con problemas normalmente de libro, de la parte de ejercicios. Ahora sí, teoría de conjuntos. Vamos a suponer en probabilidad que tenemos un conjunto omega que le vamos a llamar el espacio muestral. Espacio muestral. Y este conjunto es el conjunto de
todos los posibles resultados de un experimento. Todos los posibles resultados de un experimento. Entonces vamos a tener ese espacio muestral. Todas las probabilidades las vamos a definir luego en subconjuntos en este espacio muestral, pero no en todos los subconjuntos. Vamos a definir P de omega como el conjunto potencia. Conjunto potencia de omega. ¿Por qué la necesidad de una teoría de la probabilidad o de teoría de la medida? El problema surge porque la mayoría de medidas o probabilidades se pueden definir en ciertas clases de conjuntos de un espacio muestral, pero no se pueden definir para todos los subconjuntos, como lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Normalmente en un curso de estadística básica a uno le enseñan omega es el espacio muestral, P de omega es el conjunto potencia, y la probabilidad la definen sobre P de omega, sobre el conjunto potencia. Aquí veremos que eso, si omega es finito o contable, puede ser posible. Pero en caso de omegas que son infinitos no contables, definir el conjunto potencia como el conjunto de posibles conjuntos que se puede definir la probabilidad no es factible. De hecho veremos ejemplos, les mandaré tareas de ejemplos donde eso no es cierto. Pero igual hago referencia al conjunto de omega. A los subconjuntos de omega le vamos a denotar por letras minúsculas pequeñas. Son subconjuntos de omegas. O también vamos a decir que estos A y B son elementos de P de omega. Si son subconjuntos de omega, entonces son elementos del conjunto potencia. Aquí, como mi auditorio son personas que están familiarizadas con las matemáticas modernas y con matemáticas de prepolitécnico, no estoy definiendo en toda su esplendor lo que es un conjunto potencia y todo eso, ¿no? Estoy suponiendo que ustedes saben. Vamos a hablar también a veces de colecciones de conjuntos. Colecciones de conjuntos. Normalmente estas colecciones las vamos a denotar con letras caligráficas. Una A caligráfica, una B caligráfica, puede ser una S caligráfica. Estas colecciones de conjuntos son normalmente subconjuntos del espacio muestral. Note una diferencia, ¿no? El A y B, cuando utilizo letras romanas mayúsculas, estos son conjuntos. Los de acá, en cambio, los elementos de estas colecciones son conjuntos del espacio muestral. No son subconjuntos del espacio muestral. Y por eso, en vez de decir que estas colecciones pertenecen al conjunto potencia, estoy diciendo que son subconjuntos del conjunto potencia. Son colecciones de conjuntos. Y normalmente vamos a denotar a omega minúscula como un elemento de omega, un elemento individual. Elemento individual que regularmente es la salida de un experimento, el resultado de un experimento. Y para conjunto vacío voy a utilizar o esta notación o esta notación. Conjunto vacío no tiene nada que ver con la letra phi. Bueno, yo lo hago igualito con la letra phi, pero debería hacerlo distinto que la letra phi. El libro lo hace así. Para el conjunto vacío utiliza un 0 con una raya en medio, entonces esto significa conjunto vacío. Conjunto vacío. Todo esto debería ser familiar, excepto quizás por el concepto de espacio muestral y colección de conjuntos. Hasta aquí en el prepolitécnico vemos este tipo de cosas, ¿no? Una aclaración para la nomenclatura y la definición. Sí, Mario. Cuando digo una aclaración de conjuntos,
estoy hablando de un conjunto de conjuntos. Un conjunto de conjuntos. Ya, pero ese conjunto de conjuntos puede ser el conjunto que sea el mismo A. Sí. Entonces, ¿Cómo el mismo A? Tener un solo conjunto A. Claro, o sea, A y A normal, entonces la A normal. o sea, es posible que el A pertenezca. A, exactamente. Exacto. Porque ese conjunto de conjuntos solo está formado por ese conjunto A. Es un conjunto unitario. Exacto. Entonces, por ejemplo, puede que el omega sea 1, 2, 3 y que A sea el elemento 1, 2. Claro. Entonces, Un subconjunto del subconjunto potente. A podría ser simplemente formado por A, es decir, 1, 2, perdón, igual, así. O podría tener otra colección B que es igual a A y también al conjunto 3 y también el conjunto vacío, por ejemplo. Entonces, esta sería otra colección de conjuntos. Sus elementos son conjuntos del espacio muestral. Es un subconjunto del conjunto potencia. Subconjunto del conjunto potencia. ¿Estamos? Bien. Todos sabemos lo que es el complemento, ¿verdad? A complemento. Es el conjunto de todos los omegas, tales que omega no pertenece a. Para poner la definición bien, tendría que poner aquí conjunto de todos los omegas, elementos de omega mayúsculo. Pero para no poner eso a cada rato, vamos a suponer que tenemos un omega mayúsculo ya definido desde el principio, y nuestros omegas siempre están en omega mayúsculo. ¿Ok? Ahora, supongamos que T es un conjunto de índices. Un conjunto de índices. Supongamos que T es un subconjunto de índices. Y que para cada T, elemento de T, vamos a definir un conjunto A sub T, que es subconjunto de omega. Para cada T elemento de T, definimos A sub T conjunto de omegas. Bajo estas condiciones vamos a definir dos operaciones. La primera es la intersección. La intersección sobre T elemento de T de A sub T. Este, por supuesto, es el conjunto de todos los omegas, tales que para todo T, elemento de T, omega pertenece a A sub T. Esa sería la definición de intersección. Y la definición de unión, T elemento de T de A sub T, sería el conjunto de todos los omegas, tales que existe un T, elemento de T, tal que omega pertenece a sub T. Entonces, para estar en la unión, basta con que esté en uno de los A sub T, ¿verdad? Y para estar en la intersección, tiene que estar en todos. Ahora, ¿por qué define así como un índice de conjuntos? Bueno, T podría ser un conjunto bien elaborado. T podría ser un conjunto de funciones. Y podríamos tener una unión donde el índice, por ejemplo, eso se llama análisis funcional, que se indexa por funciones. Y funciones es un espacio mucho más complicado que los naturales o que los reales. T podría ser los reales, podría ser los naturales, pero podría también ser funciones o cualquier otro espacio que uno se le ocurra, ¿no? De hecho, en el libro, en la página 4, hay un comentario interesante sobre un conjunto índice con funciones. ¿Sí? Otra vez, esto no debería de ser nuevo para ustedes, debería ser conocido, ¿no? A veces también, si T es, por ejemplo, igual al conjunto 1, 2, n, entonces normalmente se escribe la unión sobre T elemento de T de A sub T
se le escribe como la unión desde i igual 1 hasta n de a sub i. Y lo mismo ocurre con la intersección, ¿no? La intersección se suele representar como la intersección desde i igual 1 hasta n de a sub i. Pero esto es cuando t son un subconjunto de los números naturales, como ese que está ahí. Si este conjunto podría ir hasta infinito, ¿no? Si, por ejemplo, si t es el conjunto de todos los números naturales, entonces en ese caso, la unión sobre t elemento de t de a sub t sería la unión desde i igual 1 hasta infinito, a sub i. Ojo que el que se pone hasta infinito nunca se incluye al infinito. Simplemente allí va tomando valores, 5.000, 10.000, 3.000 millones, pero nunca llega a infinito. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la intersección. Esta se vuelve la intersección igual 1 hasta infinito. Pero el infinito nunca lo incluimos. Aunque está ahí hasta infinito, nunca lo incluimos. ¿Ok? Si aquí dice la unión desde i igual 1 hasta infinito, el infinito no forma parte de este conjunto T. ¿Sí? Perdón un ratito. Amor, estoy dando clases ahorita, hasta las 5:30. Estoy dando clases. Ok. El infinito no es un número. Ese es el punto. No está incluido en ese conjunto. Ahí están todos los números naturales, pero no está el infinito. Es el conjunto de naturales. No incluye al infinito. Hay otra cosa donde se incluye al infinito a veces, cuando se hace la extensión de los números reales. La recta completa. Exacto. Normalmente cuando hablamos de este de aquí, no hablamos de que incluye infinito. Aunque aquí puesto infinito no incluye infinito. Normalmente si quiero incluir infinito, es decir, si t es el conjunto de los números naturales, y aparte de eso le pongo al infinito, entonces la unión sobre t elemento de t de a sub t va a ser la unión desde i igual 1 hasta infinito de a sub t, todo esto, unión a sub infinito. Es decir, normalmente esta unión no va a incluir el infinito, tendría que añadirle explícitamente a sub infinito. Si es que definimos el conjunto A para infinito, pues no. ¿Sí? Una cosita. Sí, Pablo. Cuando hablamos de T aquí, ¿este pertenece a T? T pertenece a T. ¿Y T pertenece a T también? No. Aquí debería ser T mayúscula, así como está arriba. Eso fue una equivocación mía. Gracias. También vamos a referirnos a veces a la intersección de dos conjuntos como simplemente A producto B. Es decir, cuando yo ponga dos conjuntos juntos, me refiero a la intersección. ¿Sí? Me refiero a la intersección. Si la intersección de dos conjuntos es vacía, entonces vamos a llamarle a unión B A más B. Voy a utilizar el más para indicar unión de conjuntos disjuntos. La unión disjunta. ¿Sí? Ahí utilizo el más. Entonces cuando vea suma de conjuntos realmente es unión disjunta. Otra definición. Sí, se suele denotar por un puntito. En este libro lo denota por más, pero diferentes autores a veces. No, puntito para el producto. Para la unión. Con un puntito. Sí, ese sí he visto yo ese anotar. No dice A punto B, sino A unión con el puntito. Esto es lo que dice Carlos, ¿verdad? Eso también suele denotar unión disjunta. Nosotros simplemente vamos a utilizar el más porque es la nomenclatura del libro. También, si yo tengo una colección de conjuntos AT, T elementos de T, decimos que esta colección es
mutuamente excluyente, o mutuamente disjunta, excluyente, o también se dice mutuamente disjunta, si AT intersección AT' es vacío para T distinto de T'. Entonces, como tengo una colección de conjuntos, si la intersección de por pares es vacía, entonces se dice que es una colección mutuamente de conjuntos mutuamente excluyentes o mutuamente disjuntos. Ahora, normalmente, y esto me debería decir al principio, a los elementos o a los subconjuntos de omega se les suelen llamar eventos. Entonces, cuando hablo de eventos, hablo de subconjuntos del espacio muestral. Ese omega es como decir el conjunto universo, por así decirlo, un conjunto universo. ¿Sí? Poniendo todo junto, lo que acabamos de ver, si yo hablo, por ejemplo, de la suma igual 1 hasta infinito de A sub I, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir A1 más A2, etc. Pero esta suma estaría definida si es que ahí intersección a J es igual a vacío. Porque para mí la suma, como la he definido, es la unión de conjuntos disjuntos. Entonces, en este caso sería la unión puntito, como nos dijo Carlos, desde igual 1 hasta infinito, de A sub I. La unión disjunta. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es poniéndonos de acuerdo con la nomenclatura que vamos a utilizar. La diferencia de conjuntos se define como A intersección B complemento. Es decir, el conjunto de todos los omegas, tales que omega pertenece a A, pero omega y omega no, omega pertenece a A y omega no pertenece a B. Esa es la diferencia de conjuntos. Normalmente se suele utilizar la diferencia de conjuntos, se suele utilizar A diferencia B cuando B es un subconjunto de A. En cuyo caso, la diferencia en cuyo caso, la intersección de A con B es igual a A. Es decir, cuando B es un conjunto de A, la intersección sería B. Cuando B es un conjunto de A, la intersección es B, y ahí es cuando se suele utilizar A diferencia B, aunque también está definida si B no es un conjunto de A, también se puede definir, pero ahí es cuando se suele utilizar. Finalmente, la diferencia simétrica, esta también tiene varias nomenclaturas. Yo lo voy a llamar A triangulito B, A triangulito B, es A diferencia B unión B diferencia A. ¿Sí? A diferencia B unión B diferencia A. Y no voy a hacer diagramas de Venn para explicar eso porque ustedes están muy familiarizados. Otra vez esto debería ser para ustedes, para este público que tengo aquí, un recordatorio. ¿Sí? He estado utilizando ahorita la
A subconjunto de B. A subconjunto de B quiere decir que si omega pertenece a A, esto implica que omega pertenece a B. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, vamos a decir que A es igual a B. De hecho, algunas pruebas que vamos a hacer en esta clase, para probar igualdad, a veces se prueba subconjuntos en ambas direcciones. A subconjunto de B, B subconjunto de A y B. No hay este problema de la nomenclatura en el sentido de que debe ser subconjunto igual, es decir, subconjunto con la barrita abajo. Para nosotros, Como subconjunto, o solamente siempre será. Es decir, esa idea de subconjunto propio, ¿hay una diferenciación ahí? O... ahorita no. Para efectos de este curso, subconjunto va a incluir los propios y los impropios. Hay uno que puede ser subconjunto como puede ser el mismo conjunto. Exactamente, exactamente. Pero sí, no vamos a necesitar esa diferenciación por ahora en la clase. ¿Sí? Así como ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, y esto quisiera que ustedes lo demuestren, no es deber, porque los deberes los va a mandar mañana, pero a manera de ejemplo, ustedes deberían poder verificar lo siguiente, o contestar esto. ¿Cuánto es la unión, digamos, desde n igual 1 hasta infinito, del intervalo semiabierto, cerrado aquí, y acá tengo n sobre n más 1? ¿Cuánto es esa unión? Abierto en un lado y cerrado en el otro. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo pruebo? ¿Con límites? ¿Por inducción? ¿Ya cómo lo probarías por inducción? A ver, ¿por qué no lo probamos usando las definiciones que hemos visto? Porque es así como vamos a hacer algunas pruebas. ¿Qué es la unión? Conjunto de todos los omegas tales que omega pertenece a alguno de los conjuntos, ¿verdad? Ya. ¿Qué significaría que omega? Pero podría decir que... ¿Podría decir cómo? Es que se supone que ahí estoy haciendo la unión de los conjuntos, ¿no? Sí. Entonces, mi primer conjunto es cuando n vale 1, que sería que es el intervalo de 0 a 1 medio. Ya. Luego mi siguiente conjunto sería, cuando n vale 2, sería de 0 a 2 tercios. Pero como de 0 a 1 medio está incluido en 0 a 2 tercios, La unión de los dos primeros. entonces sería ese último. Sí. Y si pienso de esa manera, obviamente voy a llegar a que cuando n vaya al infinito, eso sería cuando que n sobre n más 1 tiende a 1. Entonces ese sería, en teoría, el más grande que contendría todo el resto de... Y eso es lo que ocurre cuando veamos las secuencias monótonas de conjuntos. Cuando veamos secuencias monótonas, la intersección y la unión suele ser uno de los conjuntos. Entonces ahí, en secuencias monótonas, vamos a hacer ese argumento. Ahorita quiero hacer el argumento de las definiciones que hemos visto. ¿Sí? Omega pertenece a la unión. ¿Qué quiere decir que omega pertenece a la unión? Omega tenga menos uno de los conjuntos que hemos definido. Existe n sub 0, tal que omega pertenece a perdón, no a uno de los intervalos, ¿verdad? Omega pertenece a 0, n sub 0. Si omega pertenece a ese intervalo, ¿verdad? Esto querría decir que omega está entre 0, incluyendo el 0, y n sub 0 sobre n sub 0 más 1 sin incluir este último. Pero este último es menor que 1, y por ende omega pertenece al intervalo 0, 1. ¿Cómo lo haríamos de otro lado?
si omega pertenece al intervalo 0, 1, esto querría decir Omega pertenece a un intervalo. ya, ¿a cuál? La pregunta es ¿a cuál? Omega está entre 0 incluido y 1 sin incluir, ¿verdad? Si omega es igual a 0, entonces está en toditos, ¿verdad? De hecho, por el argumento que dijo hace un rato Mario, si omega es menor que un medio, está en toditos. ¿Sí? Si omega es menor que un medio, esto implicaría que omega pertenece al intervalo 0n más 1 para todo n. Si omega es menor que un medio, estaría en todos los intervalos y por ende pertenecería a la unión, pues, ¿no? Para que esté en la unión. De hecho, si omega es menor que un medio, estaría en intersección, ¿verdad? Estaría en intersección. Entonces, ¿por qué no suponemos que omega es mayor o igual que un medio? Si omega es mayor o igual que un medio, pero es menor que 1, ¿verdad? Tendríamos que probar que existe un intervalo que lo contiene. Tendríamos que probar que existe un intervalo que lo contiene. ¿Cuál sería ese intervalo? Sería la pregunta. Bueno, tendría que ser un intervalo para el cual n sobre n más 1 sea mayor que omega. Porque si este es el caso, entonces ese intervalo contendría, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que n sobre n más 1 sea mayor que omega? Esto sería equivalente. Aquí quiero poner equivalente. Esto sería equivalente a decir que n es mayor que n omega más omega. Lo cual es equivalente a decir que n menos n omega es mayor que omega, o lo cual es equivalente a decir que n es mayor que omega sobre 1 menos omega. Ojo, como omega es menor que 1, la parte de aquí siempre es positiva, no es infinita. En el caso que omega se hace 1, tenemos el problema infinito y no existiría n. Nótese que si el intervalo fuera cerrado, ya no, pues, ¿no? Entonces, n tiene que ser mayor o igual que este. Entonces, podríamos llamar a n sub 0, podríamos llamarle el entero mayor de omega sobre 1 menos omega, si quieren más 1. Cosa es que para n mayor que n sub 0, esto implicaría que omega pertenece al intervalo 0, n sobre n más 1. Como he probado que pertenece a intervalos que lo contienen, también prueba que omega pertenece a la unión. Ahora, esta prueba en particular hay otras formas de hacerla, más sencillas quizás. Pero con esta de aquí podemos comprender otras pruebas que haremos más adelante y el por qué las vamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Así como probamos igualdad de conjuntos. El argumento que trató de hacer hace un ratito Mario puede funcionar, pero a veces te puede dar incorrecto si el intervalo final es abierto o cerrado. Es decir, puede funcionar, pero tienes que hacerlo con cuidado. Por una prueba formal de que dos conjuntos son iguales, hay que probarlo, la contenencia de un lado y la contenencia del otro lado. Pregunta: ¿cuánto es la intersección desde n igual 1 hasta infinito de estos intervalos?
¿Cuánto es esa intersección? No la voy a demostrar, solamente quisiera ver si ustedes... La intersección. La intersección. El conjunto de todos los elementos que estén en toditos estos conjuntos. Habría que analizarlo. No es tarea, pero ustedes traten de hacerlo por su cuenta. Es vacío. Convénzase de que es vacío. De que no existe ningún elemento que esté en todos. ¿Cómo se hace este tipo de pruebas? Supongan que hay un elemento que esté en todos. Y vean qué características debe tener ese elemento. ¿Sí? Propiedades de la... ¿Cómo se dice en español? Contenencia. Contenencia de conjuntos. Propiedades de la contenencia. A es un subconjunto de A. Si la contenencia es una relación reflexiva. Estas propiedades las pueden probar ustedes, ¿no? A veces en el pre las hacemos probar a algunos estudiantes. Si A es un conjunto de B y B es un conjunto de C, ¿qué implica eso? Propiedad transitiva. Propiedad transitiva. ¿Perdón? Si A, propiedades de contenencia. Contenencia. Tiene que ser con E, contenencia, porque si es con I, continencia, es otra cosa. Es otra cosa. Bien, otra propiedad, si A es un conjunto de B, perdón, si A es un conjunto de C, y B es un conjunto de C, entonces A unión B son subconjuntos de C. Estas son obvias, algunos dirán, pero tienen que probarse con lo que hemos visto. Únicamente con lo que hemos visto, con las propiedades que hemos visto. ¿Sí? Si C es un conjunto de A y C es un conjunto de B, entonces C es un conjunto de ¿quién? De la intersección. Si A es un conjunto de B, este sí, solo sí, este tiene que probarla en ambos sentidos. Sí y solo sí, B complemento es un conjunto de A complemento. A veces no es tan fácil probar que A es un conjunto de B, pero es más sencillo probar que el complemento de B es un conjunto de complemento de A. Otra vez, ustedes deben ser capaces de probar toditas estas de aquí. Yo les puedo tomar eso en una lección. Les puedo tomar eso en una lección. ¿Ok? Hasta esta parte, y estamos por terminar la parte del pre-politécnico, porque ahorita vienen otras cositas. Estamos por entrar a otras cositas que no son parte del pre-politécnico. Pero me parece bien que estemos de acuerdo en la nomenclatura. Otras propiedades de las operaciones de conjuntos. ¿Cuánto es el complemento de A complemento? ¿Cuánto es el complemento del conjunto vacío? Omega. Aquí a referencial le llamamos espacio muestral en probabilidad. ¿Y el complemento de omega? La propiedad conmutativa A unión B es igual a B unión A. Y A intersección B es igual a B intersección A. ¿Sí? Otras propiedades. ¿Cuánto es A unión A? ¿Cuánto es A intersección A?
¿Cuánto es A unión vacío? ¿Cuánto es A intersección vacío? ¿Cuánto es A unión omega? ¿Cuánto es A intersección omega? ¿Cuánto es A unión A complemento? ¿Y cuánto es A intersección A complemento? Leyes de Morgan. ¿Por qué sigo poniendo ahí A sub T en el subíndice? No lo sé. ¿Cuánto es el complemento de la unión? Note que esta ley de Morgan se satisface no importa cuál sea el índice que utilicemos. Podemos tener el conjunto de índices más exóticos, pueden ser funciones, funcionales. ¿Y la prueba es complicada en el caso general? Para nada. Para nada. Es simplemente utilizar las definiciones de complemento, las definiciones de unión. ¿Verdad? Si, por ejemplo, para que omega esté en el complemento, no tiene que estar en la unión. Para que no esté en unión, no tiene que estar en ninguno. Y para que no esté en ninguno, tiene que estar en el complemento de toditos. Y como está en el complemento de toditos, está en la intersección. Pues mi pregunta era por el punto de índices. ¿Eso no complica la prueba? No, no complica la prueba, para nada. Para otras cosas sí. De hecho, en probabilidad, en lo que es teoría de las medidas, vamos a ver que solamente se puede hacer cuando los conjuntos de índices son contables. No se puede extender la probabilidad para el conjunto de potencia, sino que para ciertas uniones contables solamente. Si este conjunto T, por ejemplo, supongamos que es no numerable. Sí, puede ser. La prueba igual es la misma. Sigue siendo la misma. Porque la definición, ¿qué es? Omega pertenece al complemento. Quiere decir que omega pertenece a la unión. Para pertenecer a la unión, ¿cuál es la definición? Perdón, quiere decir que para estar en el complemento que no está en la unión. Claro, no está en ninguno de los dos. Si no está en la unión es porque no está en ninguno. Y si no está en ninguno, fíjate que ahí nunca utilizamos el hecho de que sea contable o no contable el índice. Si no está en ninguno, quiere decir que está en los complementos de todos. Porque si no está en el complemento de uno, quiere decir que está en ese conjunto. Y de ahí más al otro lado. No utilizas argumentos en el que necesitas contable. Más adelante vamos a utilizar en algún momento argumentos de conjuntos compactos. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Conjuntos compactos. La intersección ¿el complemento de intersección cómo es? Ley de Morgan. Otra que también se satisface y es simplemente aplicación de las definiciones son las leyes distributivas. También se satisface para cualquier conjunto arbitrario de índices. ¿Qué es la ley distributiva? B intersección, la unión sobre cualquier conjunto arbitrario de índices de A sub T es igual a la unión de B intersección A sub T. Esa se llama propiedad distributiva, pues, ¿no? Propiedad distributiva. Otra propiedad distributiva es que B unión, la intersección de A sub T, es la intersección de B unión A sub T. Otra vez, estas se satisfacen para cualquier conjunto arbitrario, es aplicación directa de las definiciones de unión e intersección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Acabó la sección pre. Funciones indicadores.
funciones indicadoras. Normalmente se define así: 1 sub a de omega se define como 1 si omega pertenece a A y 0 si omega no pertenece, o si omega pertenece a complemento. Por cierto, el 1 sub a es una función que va de dónde a dónde. Que va del conjunto de omega al conjunto de No el conjunto de los reales, pero el rango es solamente el punto 0. ¿Sí, no? Esa es la función indicadora. Vamos a ver varias propiedades. Por ejemplo, obviamente ahí tengo que también suponer que A es un subconjunto de omega. por supuesto, aquí A tiene que ser un subconjunto, un evento. Nosotros definimos aquí que todos estos subconjuntos están en omega. Bien. Decimos que dos funciones. Perdón, ¿qué debe decir ahí? ¿A es un elemento de omega o un subconjunto de omega? Un subconjunto de omega. No es un evento de omega. Ah, es un evento, sí. Ah, es un evento. Yo te entendí un elemento. No. Un evento, sí. Ah, pero es un subconjunto. Claro. Pero un evento es un subconjunto del espacio central. Exacto. A subconjunto de omega es un evento. Un evento es un subconjunto del espacio industrial. Si tengo dos funciones de valor real, f de omega a los reales y g de omega a los reales, normalmente decimos que f es menor o igual que g si y solo si f de omega es menor o igual que g de omega para todo omega elemento de omega. ¿Verdad? Esa es la definición de que dos funciones, de que la una es menor o igual que la otra. También decimos que f es igual a g si solo si f es menor o igual que g y g es menor o igual que f. Así como estamos definiendo igualdad de funciones y desigualdad también de funciones, ¿no? En este caso menor o igual, mayor o igual. Veamos algunas propiedades de las funciones indicadoras. La función 1a es menor o igual que la función 1b si solo si a es un conjunto de b. 1a es menor o igual que 1b si solo si a es un conjunto de b. ¿Sí? ¿Pueden probar eso? Que la función real 1 sub a es menor o igual que la función real 1 sub b si solo si a es un conjunto de b. No es difícil probarlo. Les voy a dejar a ustedes para que la analicen y después la vean, ¿no? Para que la analicen y después la vean. Porque no es difícil de probar. Y otra propiedad: 1 de a complemento es igual a 1 menos 1 sub a. La función indicadora de a complemento es 1 menos la función indicadora de a. Más adelante veremos, aquí estamos viendo una primera conexión entre conjuntos y números, son simplemente la función indicadora. Más adelante veremos que la función indicadora nos ayuda a varias cosas, ¿no? El primero, ¿cómo lo probarían? Este aquí es 1 menos la indicadora de A. Sí. Quizás
A subconjunto de B implica esto, es más fácil. Porque si omega pertenece a A, entonces pertenece a B, entonces 1 sub omega es igual a 1, y 1 sub omega es igual, 1 sub A de omega es igual a 1, 1 sub B de omega es igual a 1. Si omega pertenece a B y no pertenece a A, se puede probar. Tendría que hacer todos los casos posibles. Acá sí mismo, ¿no? Habría que hacer todos los casos posibles. Cuando ambos son ceros, cuando uno es 0, otro es 1, cuando ambos son unos. Con todos los casos posibles se prueba la de acá arriba. La de acá es más fácil todavía de probar, ¿no? Solo hay 2 casos posibles. ¿Ok? Función indicadora. Antes de ver límites de conjuntos, porque quiero hoy día ver hasta límites de conjuntos, quiero recordar lo que es límites de números, límites de secuencias numéricas. ¿Sí? Quizás a ustedes les enseñaron si A sub n es una secuencia numérica, un subconjunto de los reales, se define el límite, a veces se dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub n es igual a A, si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 0, tal que n mayor o igual que n sub 0 implica que A sub n menos A es menor que epsilon. Esa es la que yo vi cuando estuve en cálculo 1. Es una definición de límite que se suele ver. El único problema de esa definición es que no siempre el límite existe. No siempre existe el límite. A veces el límite puede no existir. Otra definición de límite con números podría ser la siguiente. Podría ser, podemos definir el ínfimo para todo k mayor o igual que n de A sub n. Perdón, de A sub k. Es decir, yo fijo n, miro todos los elementos de A sub k, miro A sub n más 1, A sub n más 2, A sub n más 3, de todo eso saco el más pequeño. Es decir, ahora ese pequeño estará definido para n igual 1 es un pequeño, un ínfimo, para n igual 2 es otro ínfimo, para n igual 3 es otro ínfimo. Al supremo de estos ínfimos, para n mayor o igual que 1, le vamos a llamar el límite inferior. Límite inferior cuando n tiende a infinito de A sub n. Entonces el límite inferior, que es el supremo de los ínfimos. Y el límite superior, si yo tomo para k mayor o igual que n de A sub k, tomo el supremo. Para cada n va a haber un supremo, ¿verdad? Para cada n va a haber un supremo. De todos esos supremos tomo el más pequeño. El ínfimo para n mayor o igual que 1. A este le llamamos límite superior. El límite de los supremos, o el ínfimo de los supremos, es el límite superior. Uno puede demostrar que si los límites son iguales, el límite existe. Estos dos límites siempre existen. Pueden ser infinitos. Estos dos límites siempre existen en el conjunto de los reales extendido con infinito. Pero pueden ser distintos. Cuando los límites son distintos, entonces el límite no existe. Entonces, si el límite... A ver, hay ciertas propiedades. Voy a poner una línea aquí. Hay ciertas propiedades de este conjunto de números. Esto sí lo vimos con Boris. ¿Sí lo vieron con Boris? Incluso hizo la prueba. Chéverísimo. Yo no lo voy a probar, pero no es difícil la prueba de eso tampoco. O sea, tiene sus peculiaridades. Si el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de A sub n es igual al límite superior, cuando n tiende a infinito, de A sub n,
Es decir, si ambos tienen el mismo valor común A, entonces el límite existe. El límite, cuando n tiende a infinito, de A sub n es igual a A. Si el límite existe, entonces los límites inferiores y superiores son iguales, sí. Debo poner la palabra existe, sí, va en los dos sentidos. Debo poner aquí sí y solo si límite existe. Límite existe y el límite A. ¿Está bien? A veces, en vez de escribir límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a A, voy a escribir simplemente A sub n tiende a A. Y eso sobreentiende que cuando n tiende a infinito. ¿Sí? A veces escribo así nomás. A sub n converge a A. Y eso dice que lo probaron con Boris, vacancísimo. ¿Estamos con eso? Vamos a hacer algo parecido para los conjuntos. Vamos a hacer algo parecido para los conjuntos. Vamos a definir el ínfimo para k mayor o igual que n de los conjuntos A sub k. Vamos a definirlo como la intersección desde k igual n hasta infinito de A sub k. Definimos así el ínfimo. Es decir, los elementos a partir de k mayor o igual que n. Note que este conjunto, si gustan, lo podemos llamar B sub n. Porque esto da un conjunto, ¿verdad? A la hora de intersecar conjuntos, esto da un conjunto. Entonces, el ínfimo... ¿Por qué B sub n? Porque es a partir de cierta n que... Exacto, es la intersección de los A partir de n. Por eso depende de n. Por eso depende de n. B sub n, ¿qué característica tiene? Todos los elementos que están en B sub n pertenecen a todos los conjuntos A de n para allá. Exacto. Ahora vamos a tomar el supremo sobre n mayor o igual que 1 de B sub n como la unión desde n igual 1 hasta infinito de B sub n. Es decir, cojo todos esos ínfimos y les hago la unión. A este último conjunto le llamamos el lim-inf. Lim-inf cuando n tiende a infinito de A sub n. Es decir, ¿qué es el lim-inf? Es la unión de la intersección de A sub k. K va desde n hasta infinito, n va desde 1 hasta infinito. Eso es lo que vamos a llamar el lim-inf. El lim-inf siempre existe. Lo que no siempre existe es el límite. Pero el lim-inf siempre existe. Cojo el B sub n, está recubierto por casi todos los conjuntos a partir de n. Y de todos esos B sub n cojo los uno todos simplemente. Cojo el que contenga todos. Para el caso de el supremo, vamos a definir el supremo para k mayor o igual que n de A sub k como la unión desde k igual a n hasta infinito de A sub k. Es decir, cojo todos los de A sub n para allá y los uno toditos. Ese conjunto, ese supremo los contiene a toditos, de n para allá.
A este de aquí otra vez le voy a llamar B sub n. Al ínfimo, para n mayor o igual que 1, de estos B sub n, que es la intersección para sobre n igual 1 hasta infinito de B sub n, a este ínfimo le vamos a llamar lim sub, porque es el ínfimo de los supremos. Y este no se ve el pre, de A sub n. Entonces esto de aquí sería la intersección de la unión de A sub k. K va desde n hasta infinito, n va desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Más adelante vamos a probar que el lim inf siempre es un subconjunto del lim sub. El límite inferior de A sub n siempre es un subconjunto del límite superior de A sub n, pero no siempre son iguales. Eso lo probaremos más adelante. Si el lim inf, cuando n tiende a infinito de A sub n, es igual al lim sub, cuando n tiende a infinito de A sub n, decimos que el límite, y pongamos que eso es igual a A. Supongamos que ambos son iguales a un conjunto A. Entonces, decimos que el límite existe. Esto sería la definición. Definición. Esto sería la definición. Definición, si el límite inferior de A sub n es igual al límite superior, entonces decimos que el límite existe y que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a A. O también a veces suele decir A sub n converge a A. Esto es como definición de límite para conjuntos. Definición de límite para conjuntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Cuál es la importancia de este conjunto límite como aplicación? Como aplicación. No solo la existencia del límite, tiene... Sí. Es importante porque va a surgir cuando definamos los sigma álgebras, cuando queramos definir la probabilidad, la definimos en conjuntos sencillos y luego la queremos extender a conjuntos más complicados. Normalmente esos conjuntos complicados tienen que ser límites de conjuntos, de los conjuntos sencillos. Por esas razones que viene el asunto del límite. Tiene otra interpretación. El lim inf y el lim sub tienen ciertas interpretaciones. Por ejemplo, la interpretación de frecuencia infinita. Vamos a ver en un ratito. Creo que si nos alcanza el día para ver esa interpretación del lim inf y el lim sub. La interpretación de frecuencia infinita es interesante porque luego nos da un teorema que se llama el teorema de Borel-Cantelli y el de la ley 0,1. Vamos a ver ese asunto de la frecuencia infinita. Propiedades que vamos a probar más adelante. Ciertas propiedades que vamos a probar, sí las vamos a probar, pero quizás mañana. Acabo de mencionar que el lim inf siempre es un subconjunto del lim sub. Eso lo probaremos mañana. A veces para probar que el límite existe, solo hay que probar que el lim sub es un conjunto de lim inf. ¿Sí? Porque eso ahí siempre se da. Eso lo vamos a probar mañana. Otras propiedades. El lim inf, cuando n tiende a infinito, de A sub n, es igual al límite cuando n tiende a infinito del ínfimo sobre k mayor o igual que n
de A sub k. Esto no lo hemos probado todavía. Estas propiedades las vamos a probar mañana. Una propiedad, dos propiedades, tercera propiedad. El lim sub, cuando n tiende a infinito, de A sub n, es el límite, cuando n tiende a infinito, del sub sobre k mayor o igual que n de A sub k. Nosotros definimos el lim inf como la unión, como el supremo de los ínfimos, es decir, la unión. Pero veremos más adelante que también se puede definir como este límite. Aunque el límite de la secuencia de conjuntos no exista, uno puede, este límite de aquí siempre existe, el límite de los ínfimos. Eso vamos a probar más adelante. Y para esta prueba, estamos hablando de igualdad de conjuntos, dice que el primero contenía el segundo y el segundo el primero. ¿Esas son las pruebas? Sí, esas son algunas de las pruebas, exactamente. A ver, antes de ver una interpretación del lim inf y el lim sub, pongamos un pequeño ejemplo. El lim inf de este, que ya vimos hace un ratito, esto ustedes pueden comprobar que el lim inf de esos conjuntos es igual. Cuando yo les digo que estos pueden comprobar, ustedes deberían de poder hacerlo en las lecciones. Esta de aquí la vamos a probar, las tres de aquí las vamos a probar, pero esta de aquí ustedes deberían poder probar. Vamos a ver que esto es el intervalo 0, 1. Ese fue el mismo intervalo que vimos hace un ratito. El lim inf y el lim sub son iguales y uno puede probar que es el intervalo 0, 1. Lo cual, hasta cierto punto, va con la intuición de límite, ¿no? Que tenemos. Es decir, eso iría con la intuición. Les dejo a ustedes que prueben esa. ¿Sí? Este es para ustedes. No es deber otra vez, pero puede ir una lección. Vamos a poner probar. Las de aquí se las voy a probar yo más adelante, las tres propiedades de acá. Pero esta de aquí quisiera que ustedes la prueben. Vamos a ver una interpretación práctica del lim sub y el lim inf. Lema. A sub n es una secuencia de eventos. Y cuando digo secuencia de eventos, vamos a comprender en el futuro que esto significa que A sub n pertenece a, A sub n es un conjunto de omega, ¿verdad? A sub n es un conjunto de omega. Parte A del lema. El lim sub, cuando n tiende a infinito, de A sub n, se puede interpretar como el conjunto de todos los omegas, tales que la sumatoria n igual 1 hasta infinito de la función indicadora de cada conjunto evaluada en omega es igual a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que este 1 A sub n tiene que siempre estar sucediendo. No siempre, pueden ser algunos ceros. Aquí pueden ser algunos ceros. Pero el punto es que a medida que n va avanzando, n puede ser 1, 2, 3, 4, de ahí de repente se hace 1, y puede ser 0 otra vez. Pero se tiene que otra vez siempre hacer 1, y hacer 1, y hacer 1, y hacer 1. Siempre tiene que, o sea, no existe un n, eso quiere decir que no existe un n, de tal manera que para un n mayor o igual que n sub 0, la función indicadora se hace 0. Sino que siempre puedo encontrar un 1. Esa es la única manera de que esta suma
diverja y se vuelve infinito. Siempre puedo encontrar uno. Esto también se suele decir el lim sub de n infinito de a sub n, se suele escribir a sub n y o. Eso es por las siglas en inglés. En español lo podemos escribir como a sub n fi. Frecuencia infinita. Frecuencia infinita. Infinitely often. Infinitely often. Ocurre infinitamente. Es decir, los omegas que están en el sub son omegas que van a suceder no necesariamente en todos los eventos, pero siempre puedo encontrar un evento. No importa para qué n, siempre puedo encontrar un n. No importa para qué n sub 0, siempre puedo encontrar un n que contenga a ese evento. Es decir, cuando hablo de esto, esto que está acá, es el conjunto de todos los omegas tales que para todo n sub 0 existe n tal que 1, o pongámoslo así, existe n tal que a sub n a a. Quiero poner omega es el elemento de a sub n. Omega es el elemento de a sub n. Es decir, siempre puedo encontrar, aquí me olvidé de poner algo, existe n mayor o igual que n sub 0. N mayor o igual que n sub 0. Tal es que omega pertenece a sub n. ¿Sí? Por si acaso, para los que recién llegaron, estas clases las estoy grabando y las voy a poner en sitio web. Entonces, y Fabricio nos va a hacer el favor de poner en el canal YouTube de la escuela. Se va a llamar, la materia se llama teoría de la probabilidad. Esta mañana agregué a los que estaban inscritos. No lo agregué a usted, Luchito, pero lo puedo agregar. No se preocupe. No se preocupe. Por eso las grabo, para que quede para algunos. No es un intervalo. Es una anotación. Ese corchete no denota intervalo, porque intervalo normalmente tiene el A y el B, pues, ¿no? Aquí simplemente es una anotación que la utilizamos para decir A sub n ocurre con frecuencia infinita. A sub n es un evento que ocurre con frecuencia infinita. El libro también lo pone de otra manera. El conjunto de todos los omegas. Esta manera no está en el libro. Esta de aquí no está en el libro. Pero a mí me ayuda a comprender. Qué significa esto, ¿no? Que la sumatoria sea infinito. El libro también utiliza el conjunto de todos los omegas, tales que omega pertenece a sub n sub k. K igual 1, 2, hasta el infinito. Es decir, hay una secuencia n sub k, tal que omega pertenece a todos los elementos de esa secuencia. Entonces, la idea aquí es, en el lim sub, es que hay una secuencia, de todos los a sub n, hay una subsecuencia de ellos, que todos contienen al elemento omega. Una subsecuencia de ellos es tal que todos ellos contienen al elemento omega. Esto hay que probarlo. Vamos a probar mañana, pero eso hay que probarlo. La parte B de este lema, dice que el lim inf, esta no la voy a probar, la del lim inf, pero se las puedo tomar en una lección. El lim inf de a sub n
es el conjunto de todos los omegas, tales que omega pertenece a sub n, para todo n, excepto un número finito, excepto un número finito. ¿A qué me refiero? Me refiero al conjunto de los omegas tales que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 de a sub n complemento de omega es menor que infinito. Es una constante. Si hay un número finito de elementos, perdón, un número infinito de conjuntos de la secuencia que no contienen omega. El resto todos los contiene. Nota que no es lo mismo que el lim sub, porque el lim sub podría ser que todos los pares lo contienen y todos los impares lo contienen. En ese caso del lim sub, si digo que los pares lo contienen y los impares lo contienen, número par aparece cada rato, ¿no? Entonces tenemos frecuencia infinita. Pero el número de impares que no lo contienen es infinito. Ese no calificaría como lim-in, porque en lim-in el número de conjuntos que no lo contiene tiene que ser infinito. Esta sumatoria aquí es cuántos conjuntos no contiene omega. Entonces, es diferente, pero nos ayuda a ver una interpretación un poco más. O también se puede interpretar así: el conjunto de todos los omegas, tales que omega pertenece a sub n para todo n mayor o igual que n sub 0. Donde n sub 0 puede depender de omega. ¿Sí? Es decir, para todo omega, yo puedo encontrar n sub 0 tal que omega pertenece a sub n para todo n mayor o igual que n sub 0. ¿Sí? Esa es la idea del lim-in. Estamos viendo límites de conjuntos. Estamos viendo sobre el límite inferior, límite superior, y definimos qué significa eso, ¿no? El día de mañana, quiero hacer una prueba de este lema. El día de mañana también vamos a hacer la prueba de la primera propiedad de acá. Eso vamos a hacer el día de mañana. Y vamos a ver secuencias monótonas y sí vamos a alcanzar a ver las propiedades de estas dos propiedades, vamos a demostrarlas. ¿Sí? Pero utilizando lo que se llama secuencias monótonas, porque ahí es más fácil hacer esa demostración. Sucesiones monótonas. Exacto. Sucesiones crecientes. No necesariamente estrictamente, sino que a veces hay autores que cuando hablan de monótonas, puede ser estrictamente. Hay autores que cuando hablan de monótonas, no necesariamente se refieren estrictamente. Monótona quiere decir no decreciente o no creciente. Aquí para este autor, monótona es no decreciente, no creciente. Para este autor, o sea, no es estrictamente. ¿Ya? Pero mañana veremos secuencias monótonas. Creo que estamos sobre el tiempo, faltan 5 minutos, pero lo vamos a dejar ahí porque si comienzo otro tema, me quedo una media hora, unos 15 minutos más. La clase la acabo de terminar de grabar. Solo antes de terminar la grabación, un resumen rápido. Vimos hoy día la nomenclatura de conjuntos, de colecciones de conjuntos vacíos. ¿Perdón? Muy distinto. 15, 70 puede ser. Pues estaba pensando poner 20 a los deberes, porque los deberes consumen tiempo. Son deberes PEP. Entonces, pero bueno. Estuvimos hablando de lo que es la unión, la intersección. Esto es pre-politécnico. Toda la primera parte fue pre-politécnico. Leyes distributivas, nomenclatura, uniones disjuntas, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica. Hablamos un poco de una demostración aquí de que esta unión es igual a esto. Hicimos una prueba formal de eso. Hablamos de la propiedad de contenencia. Hablamos de las leyes de Morgan, las propiedades distributivas.
Hasta ahí la sesión de lo que es prepolitécnico. Y de aquí para acá sería algo como nuevo en esta clase, lo que es funciones indicadoras. Hablamos de lo que es algunas propiedades de las funciones indicadoras. Hablamos del límite de números reales, que me dijeron que Boris les dio algo de eso. Y luego comenzamos a hablar del límite de conjuntos. Entonces, la clase está grabada de video, está grabada mi voz, está grabada todas las pizarras. Yo ahorita voy a subir esto en web, aunque temprano no estaba funcionando bien aquí la red. Pero hasta iba a la clase.